Emilio, el otro día estaba viendo noticias y hablaron sobre Adalia Rose, una niña de 11 años que padece de progeria. Nunca oí de esta enfermedad. ¿Será por eso que dijeron que es una enfermedad rara? Las enfermedades raras son todas aquellas que tienen una prevalencia muy reducida en la población. De hecho, para ser consideradas como tal, deben afectar a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, este tipo de dolencias son más frecuentes de lo que pensamos a pesar de llamarse enfermedad rara. Y es que, según señala la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 7.000 enfermedades raras que perjudican la salud del 7% de la población. Entre todas, destaca la laminopatía. Esta progeria de la que leíste es un tipo de anomalía de laminopatía. Emilio, ¿y qué es una laminopatía? Explícame, por favor. Me interesa mucho esto. Podría aplicártelo, pero sé que lo harán mejor Fabricio y Danitza. Así que dejemos que ellos nos cuenten más de esta enfermedad. Hola, me llamo Danitza y en esta oportunidad mi compañera y yo vamos a explicarles sobre las laminopatías. ¿Qué son las laminopatías? Las laminopatías son un conjunto de enfermedades raras que comparten formas erróneas de codificación genética de las láminas, que son proteínas constitutivas de la lámina nuclear. Son trastornos que afectan a diferentes tejidos y funciones, como el tejido muscular estriado, el tejido óseo, el tejido adiposo, el sistema nervioso y por último tenemos el envejecimiento precoz. Es decir, las laminopatías son un grupo de enfermedades muy heterogéneas debidas a mutaciones en el gen LMNA, que codifica las láminas de tipo A y C, que son proteínas de la membrana nuclear de la fibra muscular. Un ejemplo de laminopatía tenemos a la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. También está el síndrome de Hutchinson-Gilford progeria. Ahora, centrándonos en su historia, en el año 1913, Kay descubrió la presencia de la envoltura nuclear, y desde entonces el avance en el conocimiento de su estructura y de su función ha sido constante. Este interés se ha acentuado en la última década tras observarse que uno de sus componentes, la lámina nuclear, está implicada en el desarrollo de su aspecto de enfermedades. Pero, ¿qué son las láminas? Estas son las proteínas que forman la lámina nuclear y por analogía con ellas, a los trastornos provocados por la alteración en su estructura o también en su función que se les llama laminopatías. La envoltura nuclear y las láminas. La envoltura nuclear es un complejo lipoproteico que separa y relaciona el núcleo con el citoplasma celular, además de contener el material genético nuclear. Este consta de una membrana nuclear externa, que se continúa con el retículo endoplasmático y posee ribosomas adheridos, y una membrana nuclear interna, que está entre unos 20 a 25 nanómetros de distancia de la membrana externa. Los poros nucleares, que permiten el paso de moléculas del citoplasma al núcleo y viceversa, contienen un aparato complejo en forma de canastilla denominado complejo de poro nuclear, que al parecer sella el poro de manera similar a un tapón, y que se proyecta tanto al citoplasma como al nucleoplasma. ¿Y qué hace la lámina nuclear? La lámina nuclear se encarga de mantener la estructura de la envoltura nuclear y por tanto le da forma y tamaño al núcleo. Está compuesta por las láminas que se clasifican como tipo A y B en función de la homología de su secuencia, los patrones de expresión, las propiedades bioquímicas y también su localización durante la mitosis. La forma nuclear cambia cuando la expresión de las proteínas que forman la lámina nuclear, lo cual es observable durante el desarrollo embrionario, la diferenciación celular o ciertas patologías celulares. También da puntos de anclaje a la cromatina, pudiendo distinguir así la heterocromatina de la eucromatina. Las deficiencias en las proteínas que forman las láminas nucleares producen enfermedades denominadas laminopatías, las cuales presentan núcleos desorganizados y pueden llevar a la muerte celular o a la fragilidad de la envuelta nuclear. Laminopatías por la alteración del gen LMNA. Las laminopatías pueden clasificarse en sistemáticas, que tienen en común la presencia del envejecimiento prematuro. También se clasifican en localizadas, en donde se han descrito alteraciones en el músculo estriado, esquelético y cardíaco, además en el sistema nervioso central y periférico, y en el tejido adiposo, óseo y en la piel.
Sin embargo, es frecuente encontrar formas mixtas. Casi un 10% de los casos de miocardiopatía dilatada familiar y más del 30% de los bloqueos de conducción en estos pacientes se podrían originar a consecuencia de las mutaciones en el gen LMNA. Tenemos a la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, que es más frecuente por detrás de dos distrofienopatías, que son la enfermedad de Duchenne y la enfermedad de Becker. ¿Y cuáles son las formas de transmisión hereditaria? Es autosómicamente dominante, autosómico recesivo y ligado al X, y este supone 3 casos por millón de habitantes diagnosticados. Además, aquí afecta tanto lo que es al músculo estriado-esquelético y al músculo cardíaco. También tenemos al síndrome de corazón-mano, que es un síndrome infrecuente que asocia miocardiopatía congénita con deformidad de las extremidades, y es producido por una transversión, cambio de un nucleótido por otra distinta clase purina por pirimidina o viceversa en el intrón 9 del gen LMNA, que provoca una diferente traducción de proteínas al cambiar la composición de los codones leídos de la secuencia del ADN, que es un hecho muy conocido como cambio del marco de lectura. Las alteraciones del envejecimiento producidas por mutaciones en el gen LMNA presentan con frecuencia cuadros de superposición, por ejemplo el síndrome de Hutchinson-Gilford progeria, que es el mejor representante de estas enfermedades. Otro de los tejidos afectados en las laminopatías es el tejido adiposo, como ocurre en la displasia mandibulacral con lipodistrofia tipo A. ¿Y cómo se transmite? Se transmite de forma autosómica recesiva a consecuencia de una mutación en homocigosis o en heterocigosis compuesta en el gen LMNA. Por último, ¿qué se observa? Se ve retraso del crecimiento, anomalías craneofaciales con hipoplasia mandibular y clavicular, también cambios de pigmentación en la piel y alteraciones esqueléticas con osteolosis distal de las falanges y clavículas. Además, en estos pacientes hay lipodistrofia acral, mientras la grasa del cuello y del tronco está respetada. Laminopatías por alteración de los genes LMB1 y LMNB2. Las laminopatías producidas por alteración en los genes LMB1 y LMB2 son más infrecuentes. La leucodistrofia autosómica dominante del adulto es originada por mutaciones en el gen LMB1 que codifica la lámina B1 y cuya sobreexpresión pudiera estar implicada en el desarrollo de la enfermedad. Incluye afectación cerebelosa, piramidal y disautonómica como consecuencia de una pérdida progresiva de mielinización del sistema nervioso central. La lipodistrofia es una enfermedad caracterizada por la heterocigosis del gen LMB2, que codifica la lámina B2 y se caracteriza por una pérdida de grasa subcutánea progresiva en el sentido cefalocaudal, casi siempre iniciada tras otro proceso mórbido con características autoinmunes. Las afecciones a genes que codifican proteínas que integran a la lámina nuclear produce un grupo muy heterogéneo de enfermedades, y estas las visualizamos en la siguiente tabla. Entre estas enfermedades tenemos a la ataxia cerebelosa autosómica recesiva, que es tipo 8 y es causada por la finalización prematura de la transcripción de la nesprina 1, proteína transmembrana que se relaciona con el citoesqueleto celular por su parte externa y con las proteínas SUN, ligadas a las láminas por su parte interna. Aproximación patogénica. En los últimos años se está empezando a conocer los mecanismos a través de los cuales las distintas mutaciones descritas son capaces de producir la enfermedad. La mayoría de las 408 mutaciones observadas en el gen LMNA en los casi 2.000 pacientes diagnosticados hasta la fecha son de tipo cambio de sentido o cambio de marco de lectura. Un fenómeno muy llamativo es, por ejemplo, cómo un mismo cambio de aminoácido en la lámina A puede provocar distintas enfermedades. Este es el caso del cambio R377HL, que conduciría a la aparición de LGMD1B, DCM o A-EDMD. En otras ocasiones, la combinación de diferentes mutaciones puede producir distintos niveles de penetrancia que podría explicar la variabilidad entre individuos dentro de la misma familia. Existen 3 teorías que intentan explicar la patogenia de las laminopatías. La primera es que relaciona la habilidad nuclear producida por la presencia de láminas alteradas con el desarrollo de patología en los tejidos sujetos a estrés mecánico y explicaría la clínica en los trastornos musculares. La segunda es que defiende que las láminas defectuosas se unen de forma anómala a la cromatina, condicionando una expresión genética aberrante. Y la tercera es que en presencia de láminas disfuncionales, la relación entre el núcleo y el citoesqueleto necesaria para la localización del núcleo dentro de la célula
puede verse comprometida. Investigación terapéutica. Existen varios modelos de ratón que emulan las características de las laminopatías en humanos, como el H22P para la EDMD autosómica dominante. La activación de la vía MAP sinasa provoca alteraciones del músculo esquelético y cardíaco. El uso de moléculas que inhiben la activación de la vía MAP sinasa ha logrado la prevención de la disfunción cardíaca en ratones LMNA. Además, se logró detener y revertir el patrón de fibrosis cardíaca en los ratones enfermos. Oh, qué interesante todo lo que nos han explicado nuestros amigos sobre las laminopatías. Esos datos no los conocía. Sí, muy interesante. Aprendí que las laminopatías son un conjunto de enfermedades que tienen en común la alteración funcional de la proteína de la lámina interna nuclear. Una compleja red que sirve como soporte de la membrana nuclear, pero también participa en otras funciones claves a nivel celular. Sí, Emilio, sí, estás en lo correcto. También puedo entender que el comportamiento de estas enfermedades es esquivo, con una correlación genotipo-fenotipo heterogénea. En ocasiones encontramos fenotipos similares con mecanismos patogénicos distintos y viceversa, mecanismos patogénicos comunes para fenotipos distintos. Gracias por habernos explicado sobre las laminopatías, Danita y Danita y Fabricio. Con todo esto que aprendimos, no podremos dejar de lado a los que la padecen. Son personas como tú y como yo. También tienen sueños. Todos tenemos sueños. Tenemos la minopatía, una enfermedad rara que aún no tiene cura, pero también tenemos sueños. Para que la miopatía no nos impida cumplirlos, hay que plantarle cara. Una cara bien rara. Álvaro, Luis y yo te pedimos que nos ayudes.